Bueno, pues buenas noches. En este día tenemos al licenciado Eliezer Mendoza. Él es licenciado en Contaduría Pública con una maestría en profesionalización de la docencia superior. Y en este día pues nos va a acompañar y vamos a abordar la temática de finanzas corporativas. Licenciado, mucho gusto y bienvenido. Muchas gracias, estimado. Un gusto poder saludarles, extenderles mis fraternos saludos y poder compartir en esta ocasión el tema de finanzas corporativas. Quisiera comenzar mencionando, así como de forma bien de definiciones, lo que es la finanza corporativa. Sé de que actualmente en nuestro medio está como bastante a la moda hablar de finanzas o hablar de las finanzas empresariales y muy poco nos tomamos como el tiempo de poder investigar qué son las finanzas y con el apellido, por decirlo así, finanzas corporativas. Entonces, por acá podemos observar que las finanzas corporativas abarcan la toma de decisiones financieras clave que afectan el éxito y crecimiento de una empresa, desde la estructura del capital hasta las funciones y adquisiciones. Este campo ofrece los principios esenciales para una gestión financiera sólida. Podemos concluir bajo esta premisa de lo que es la finanza corporativa, que nos ayuda a tomar decisiones de tipo empresarial, pero esto como un todo, ya que las finanzas están inmersas en cada una de las etapas del proceso administrativo, sea organización, dirección, control, todas las etapas. Están inmersas las finanzas y en este caso finanzas corporativas. Y cuando hablamos del éxito y crecimiento de una empresa, no podemos decir que lo vamos a lograr si no hay finanzas. Yo sé de que todas las empresas, independientemente cuál sea su actividad económica, cuál sea el rubro que se dediquen, van a buscar la maximización de sus utilidades, es decir, tener un rendimiento óptimo, lucrarse de su actividad económica. Entonces, cuando hablamos de lucro, cuando hablamos de la maximización de utilidades, estamos involucrando hasta cierto punto lo que son las finanzas. Y cuando decimos corporativas, son finanzas empresariales. Entonces, lo que se busca acá es tener información que sea sólida desde el punto de vista propiamente empresarial, para que esto pueda tomar en cuenta lo que sea la estructura del capital y también la función y manejo de cada uno de los elementos que conforman la estructura corporativa. Veamos un poco acerca de definición y objetivos. En cuanto a ello, las finanzas corporativas mencionaba que se enfocan en las decisiones financieras que toman las empresas para maximizar el valor para los accionistas. Decía hace un momento de que lo que se busca en una empresa es maximizar sus utilidades. Estaríamos como errando, hablando algo que no es correcto decir que una empresa espera a corto, mediano, largo plazo irse a la quiebra. Eso sería algo que no es válido. O sea, todas las empresas buscan tener maximización de utilidades, ir creciendo a través del tiempo. No es posible que alguien diga, yo voy a hacer esta empresa y espero dentro de 2 años irme a la quiebra. Eso no va a ser cierto nunca. Entonces, lo que se busca es que las finanzas corporativas ayuden a la empresa a maximizar, perdón, el valor de toma de decisiones de los accionistas y dentro de ello aparecen los objetivos. El principal de ellos es lograr un equilibrio entre riesgo y rentabilidad, así como garantizar la liquidez y solvencia a largo plazo. ¿Qué involucra todo esto? Que si lo que buscamos es tener una maximización de utilidades dentro de la empresa como una corporación, hay que mantener un equilibrio en donde los egresos, las erogaciones de la empresa sean menores al valor de suministrarla, o sea, es decir, que sean menores a los ingresos. De esa forma llegamos a un equilibrio en donde generamos cierto margen de utilidad. Viene aquí la teoría corporativa que manifiesta a mayor gasto, menor utilidad. A mayor ingreso, mayor utilidad. Entonces, el equilibrio se da reduciendo lo que serían las erogaciones, o sea, reduciendo el gasto y maximizando los ingresos para que la utilidad incremente. Y si la utilidad incrementa, entonces vienen los otros términos que sería garantizar la liquidez.
Si bien es cierto desde el punto de vista propiamente empresarial, la liquidez no es sinónimo a utilidad, pero sí, la utilidad ayuda a que tengamos mayor liquidez. Ya que si lo vemos desde el punto de vista propiamente financiero, la utilidad que presenta una empresa, esta está relacionada directamente con el balance que presenta la empresa al final de sus operaciones de ese ejercicio, que aparece ya por el patrimonio. Entonces observamos aquí hace una relación entre el capital, entre el activo y el pasivo. Consideramos que la ecuación contable se cumple. Activo es igual a pasivo más capital. Y dentro del capital aparece la utilidad. Entonces, si hablamos de la utilidad y que ésta va a representar un equilibrio dentro de las finanzas, está directamente relacionada a lo que sería el patrimonio de la empresa, que lógicamente la utilidad que aparece en el patrimonio está reflejada en mi estado de resultados. Y aquí se cumple este objetivo, que sería garantizar la liquidez y la solvencia a largo plazo. De Pero acuerdo. ¿cómo tenemos esta estructura de capital dentro del sistema corporativo? Hay factores muy elementales y entre ellos está la deuda, que incluye el financiamiento mediante deuda, como préstamos o bonos, y este conlleva un costo fijo en forma de intereses. Entonces, cuando hablamos que la estructura del capital está compuesto también por la deuda y que esta deuda forma parte de las obligaciones que tiene la empresa, quiere decir de que no necesariamente todo lo que la empresa tiene es propio, sino que parte de ello es correspondiente a una deuda y que ésta va a estar financiada por ya sea por una institución financiera, por una cooperativa, por otra, incluso por otra empresa o por los mismos accionistas de la empresa. Entonces, este valor en deudas también representa un gasto financiero que le llamaríamos intereses, comisiones u otro tipo de desembolsos que la persona que nos ha dado este dinero para que lo podamos trabajar nos va a cobrar por su uso. Entonces, este sería un tipo de financiamiento que lo vamos a ver más adelante que se relaciona con el financiamiento o apalancamiento total. Porque el problema más grave acá en las finanzas corporativas está orientado al manejo de la deuda. Porque la deuda puede ser que hasta cierto punto llegue a ahogar, como decimos al buen salvadoreño, a la misma empresa, en donde ella misma va a estar por ahí teniendo diferentes apalancamientos y que al final puede ser que ella misma perdón, si no tiene un buen uso y administración de la deuda. La deuda en nuestro medio no es mala, pero tampoco es buena. Todo es saber administrarla, porque muchas empresas actualmente trabajan y lo que están invirtiendo es a raíz de la deuda, o sea, por un financiamiento que tienen con otra institución financiera o con otra empresa. Y esto va orientado específicamente al patrimonio. Entonces, el financiamiento mediante patrimonio, ya sea como acciones, no tiene un costo fijo, pero implica una participación en la propiedad. O sea, estamos viendo que el patrimonio, la deuda, forman parte del capital de la empresa en un sistema corporativo. Esto quiere decir que también el patrimonio como tal también puede influir directamente al financiamiento de la misma empresa. Por ejemplo, si el patrimonio está compuesto por las utilidades de este ejercicio, por la utilidad del ejercicio pasado y que también puede ser que la utilidad ha sido absorbida o absorbió las diferentes pérdidas de años anteriores, puede ser que este patrimonio en este ejercicio me presente algún tipo de ganancias o utilidades que se van a distribuir, que para efectos tributarios le llamamos dividendos. Y estos dividendos se van a distribuir. Estos dividendos, además, puede llegarse a un acuerdo por parte de la empresa a que no se van a distribuir y que se van a capitalizar. Pero, ¿qué es la capitalización? La capitalización es trasladar lo que sería la utilidad de ese ejercicio y trasladarlo directamente al patrimonio.
O sea que no va a existir distribución de utilidades, sino que esa utilidad se va a pasar al patrimonio y va a ser parte de lo que la empresa está invirtiendo por sí misma a través de las utilidades que se van acumulando y que los accionistas la van dejando en la empresa, para que esto pueda servir como un apalancamiento para las futuras inversiones que hace la empresa. Por ejemplo, compra de activos fijos, inversiones en inventarios, inversiones en asociadas, negocios conjuntos, entre otros elementos que la empresa puede ir expandiéndose en su mercado del cual está trabajando en ese momento. Eso es estructura de capital. Pero si se incluye por acá otro elemento que es el equilibrio. El equilibrio dice que tiene la combinación óptima de deuda y patrimonio. Este maximiza el valor de la empresa y minimiza el costo del capital. Comencé esta ponencia manifestando que lo que busca la empresa es maximizar sus utilidades. Lógicamente, si quieren maximizar las utilidades, tendrá que pagar un costo. Este es minimizar todas las erogaciones, ya sea costos o gastos, ya sean costos fijos o variables, ya sean gastos fijos o variables de la empresa. De esa manera, puede llegar a mantener un equilibrio, pero no necesariamente buscamos un equilibrio donde los ingresos sean iguales a los costos y los gastos, sino que también lo que se busca es que los ingresos sean mayores a los costos y gastos para que esto me genere una utilidad. ¿Cómo sería entonces conformado este costo? El costo de la deuda. Acá vienen los préstamos, los bonos, incluyendo los intereses y otros gastos asociados, ya sea como comisiones, por manejo de los recursos. Sistema financiero sé que de pronto le va a cobrar algún tipo de comisiones por el uso de la cuenta. Todo eso debe estar previamente planificado. ¿Qué tanto me va a costar a mí tener esa deuda? Si la tasa de interés es preferencial, si la tasa de interés me conviene o no. Si hay una oferta que es más favorable por otra empresa, por otra financiera. Si esta oferta es favorable, ¿por qué la voy a tomar? Si va a ser a corto, mediano, largo plazo esa deuda. Son factores que influyen en el costo de ese capital. También el costo del patrimonio, el rendimiento que los inversores esperan obtener de sus acciones. Yo decía, es inaudito decir que un accionista lo que va a esperar es que la empresa se vaya a la quiebra. Eso no puede darse. Entonces, lo que espera es tener mayor rendimiento, que esa inversión que ha hecho le genera rendimiento favorable, que al final de cada ejercicio le den ahí sus dividendos, que se los paguen. Y si vamos a hablar de que va a irse a la quiebra o espera un tiempo no tan favorable para la empresa, lo más probable es que los accionistas comiencen a retirarse y que busquemos otra alternativa para poder subsistir a través del tiempo. ¿Qué más? El costo promedio ponderado, que sería el costo de capital general, que combina el costo de la deuda y el costo del patrimonio. Lo que mencionaba de que muchas veces el invertir en una cuenta, por ejemplo, en activos fijos, si la empresa, por ejemplo, se dedica a vender productos de canasta básica y de pronto necesita un vehículo para llevar mercadería a domicilio, es necesario que invierta en un activo fijo, en este caso en un vehículo, disponible para llevar la mercadería hasta la casa de habitación de sus clientes. Pero la pregunta es, ¿qué costo-beneficio tiene el hecho de comprar un vehículo para llevar mercadería hasta la puerta de la casa de mis clientes? ¿Será que incrementarán las ventas? Si la respuesta es sí, entonces va a ser necesaria esa inversión. Y aquí me genera un costo promedio ponderado, porque eso va a influir en que exista mayor liquidez. Lógicamente, si yo hago más ventas, van a haber más ingresos. Ese ingreso lo trasladamos a caja o a bancos y eso me genera mayor capital para poder seguir invirtiendo. ¿Sí? Esa es la estructura del costo del capital. O sea, el hecho de tomar decisiones y poder determinar si una inversión es procedente o no, y si es procedente, ¿por qué? Y si no es procedente, también, ¿por qué?
responder a esas preguntas es lo que se encarga en este caso, lo que sería el tema de estudio, que sería el tema que estamos viendo, que es las finanzas corporativas. Por otro sentido, tenemos por acá el apalancamiento. Yo decidí hace un momento, miren, el apalancamiento, que sería el endeudamiento de la empresa, puede ser que sea favorable, puede ser que no sea favorable, pero acá viene un punto muy importante, ver el riesgo. Ya hablamos un poco acerca de la definición de lo que es apalancamiento, que es el financiamiento de la empresa. ¿Dónde vamos a ir? A que nos presten. ¿Qué opciones vamos a tomar para poder tener mayor liquidez? Tenemos lo que sería el riesgo y la rentabilidad. Acá viene un término financiero propiamente como lo es el apalancamiento operativo, el apalancamiento financiero y el apalancamiento total. Apalancamiento operativo es el endeudamiento que tenemos, pero que está directamente relacionado con la actividad económica de la empresa. Por ejemplo, voy a generar un crédito para comprar inventario. Inventario disponible para la venta. Allá en la cuenta contable de inventarios se está incrementando y las compras que estoy haciendo no es por los ingresos que yo estoy generando, sino es porque yo estoy endeudándome. Está creciendo el activo, pero ojo, también está creciendo el pasivo. Ese pasivo que me está creciendo puede llegar hasta cierto punto ser perjudicial para la empresa. En finanzas corporativas, esto se le llama apalancamiento operativo. O sea, solamente un margen de esa deuda va al área de inventarios. Hay otro factor por acá que es apalancamiento financiero, o sea, un poquito más abajo y decimos, bueno, vamos a hacer un crédito y esto va a ser útil para inventarios, pero también para consolidarme, para poder invertir, para poder generar esta otra acción que no es inventarios, que no es compra de inventarios. Alguien puede decir, es una buena alternativa, pero eso también radica en la administración que tenemos en la empresa. O sea, una alternativa de crédito de apalancamiento financiero puede ser que sea una buena alternativa en una finanza corporativa siempre y cuando tengamos una buena administración de esa deuda. Porque si no sabemos administrarla, vamos a llegar al otro factor que sería el apalancamiento total. Que este apalancamiento es, como el término que hablamos a los buen salvadoreños, estar endeudándome para pagar otra deuda. Y así vamos, como un efecto cascada. Y eso puede pasar también a título personal. Digamos, yo tengo una deuda y digo, voy a pagar las deudas chiquitas y voy a agarrar una deuda más grande. Y vemos la empresa también, la misma situación. Tiene un pago de proveedores. Ah, es pequeña, dice. Ay, pero también tengo que pagar planillas. Ya me meto un poquito más la deuda. Y también tengo que pagar esto, lo otro, el vehículo que compramos, ¿verdad? El carro que compramos para llevar mercadería a los clientes. Bueno, ya con todo esto me creció la deuda, o sea, lo que yo debo. ¿Qué estrategia voy a tomar? Bueno, voy a pedirle a tal financiera que me preste. ¿Y qué me va a pedir la financiera? Mire, voy a querer requerir de usted, le van a decir el estado de situación financiera, el estado de resultados, todos los estados financieros. Le vamos a hacer una evaluación crediticia y se aplica, se lo damos. Bueno, después de la evaluación, ya un acuerdo, la financiera le dice, sí, se lo vamos a dar, pero queda comprometido cierto elemento de la empresa. Y este es un apalancamiento total que yo diría es bueno, pero también es malo. Todo depende que tan bien utilicemos este apalancamiento. Impulsar las ventas puede ser una estrategia, ¿verdad? O sea, vamos a impulsar las ventas, vamos a ponernos metas, vamos a incrementar, ya viene la época navideña, podemos decir, vamos a incrementar las ventas, duplicarlas, y este apalancamiento que tenemos a corto plazo, mediano plazo o largo plazo, lo vamos a soportar rápidamente. Pero hay un punto por acá muy interesante, que es el riesgo. ¿Qué me garantiza a mí que en diciembre
mi época navideña me va a ir bien. Como pasó en la época de la pandemia, imagínense. De pronto, todas las empresas cerradas completamente. Y yo le estaba apostando que en mes de marzo, abril, que todo el mundo iba a tener mejor ambiente financiero, iba a ser mejor o más favorable para mí. Pero resulta que todas las empresas cerraron. Son riesgos no controlables. Pero también hay otros riesgos que son controlables. Por ejemplo, la exageración de los gastos. Riesgo que yo puedo controlar. Yo puedo decir, teníamos un gasto X. No es necesario, no es indispensable. Eliminémoslo. Esa erogación de gastos que yo tengo, como lo estoy suprimiendo, me va a servir para poder pagar la deuda. Riesgos controlables. El problema acá radica más en controlar esos riesgos y tener como aquel nivel de madurez corporativa en a qué nos vamos a enfrentar. Si van a ser también riesgos no controlables, como decía hace un momento, el tema del COVID, la pandemia, otros riesgos, por ejemplo, desastres naturales. De pronto se viene una gran tormenta en nuestro país, que estamos muy inmersos a eso, a que de pronto una gran tormenta, se vienen inundaciones, la mercadería, al colmo, no estaba asegurada, se nos arruinó todo. Riesgos que se dan en un apalancamiento. ¿Qué es lo que buscamos acá? El nivel óptimo. Entonces existe un nivel de apalancamiento que maximiza el valor de la empresa, dependiendo de sus características. Y es acá donde se va a tener como mayor realce las finanzas corporativas. Buscar ese nivel óptimo. Porque endeudarse no está malo, pero tampoco está bien. O sea, lo que decía hace un momento, es buscar un nivel óptimo del manejo de esa deuda, de ese apalancamiento. Otro aspecto muy importante es la política de dividendos. En las finanzas corporativas habría que tomar en cuenta qué políticas de dividendos estoy considerando. Y acá pongo un ejemplo. No es lo mismo que tengamos, qué sé yo, $200,000 de utilidades en un ejercicio y todo el mundo feliz porque se le va a dar dividendos, que se va a distribuir la utilidad y que todo, y decimos, vamos a tener tanto de ingresos de este ejercicio, y yo participé en un 50%, me toca $100,000 de utilidades, porque 50-50. Pero ¿qué tal de la liquidez? ¿Qué tal hay efectivo allá en mi balance general? Y si no hay, puede darse esta otra gran circunstancia y decir, no hay mucho por ahí. Se viene esa política de dividendos. Retención de utilidades, reparto de dividendos y el equilibrio. También tenemos la evaluación de empresas. Estar verificando, evaluando, no es evaluación, sino que es valuación, o sea, el valor de la empresa. Flujo de efectivo, los métodos de evalúo y el valor intrínseco. Cuando hablamos de estos elementos, estamos hablando específicamente de finanzas corporativas. Ver cómo está la liquidez, flujo de efectivo, ver los diversos métodos que estamos utilizando para ese flujo de efectivo y tomar decisiones en tiempo real, porque no podemos decir que una empresa es optimista o realista, porque es muy diferente. En finanzas corporativas, el optimismo está muy aislado del realismo. Yo puedo decir, muy óptimo, es decir, el 50% de ingresos en este mes y los vamos a lograr. Pero si yo veo en mi entorno de que todas las empresas están yéndose ahí como a manotados de ahogado, como decimos, y no logra su nivel óptimo, yo no estoy siendo realista, yo estoy siendo optimista. Entonces, en finanza corporativa hay que ser más realista de lo que está pasando en este momento. También las funciones y adquisiciones. Aquí vemos el crecimiento, las sinergias y los riesgos que estamos enfrentando en este momento.
Crecimiento, verificar dónde estamos, hacia dónde queremos llegar como empresa. La sinergia, verificar la eficiencia operativa y la rentabilidad que estamos generando. Y los riesgos, como decía hace un momento, ver cualquier tipo de riesgo, ya sea riesgos controlables o riesgos no controlables. Este gobierno corporativo representa, primero, una estructura completa de gobierno. Marco efectivo. Acá podemos hablar de las estrategias, de las políticas, de la misión, de la visión de la empresa que estén muy claras. Si yo no me identifico con la empresa, entonces, ¿qué razón de ser tendrá que yo esté en la empresa? Eso se le llama identificación institucional. También la responsabilidad social. Aquí rápidamente menciono un ejemplo. Si yo estoy en un área donde estoy afectando muy significativamente el medio ambiente, tomar alguna alternativa para no afectarlo. Ser responsable solidariamente. También la transparencia financiera. Reportar de forma clara y oportuna la información financiera y su desempeño. No maquillar la información. Presentar las cifras tal como están en las finanzas de la empresa. También, ya para ir finalizando, verificar algunos casos de estudio. Por ejemplo, por colocar por acá un caso, dos casos, ABC Corporaciones. ¿El desafío cuál es? Optimizar la estructura de capital. En una finanza corporativa, ¿cuál va a ser la solución? Reestructurar la deuda y emitir nueva financiación patrimonial. También, en otro caso, de X, Y, Z y NC, es diseñar una política de dividendos efectivo como un desafío y la solución sería equilibrar la retención de utilidades y el reparto de los dividendos establecidos para esa situación. No sé si habiendo dicho todo esto, ¿hay alguna interrogante al respecto? Licenciado, solamente una duda. Sí, Muy importante toda la información que ha brindado. Solo consultarle, en el caso de que una empresa con sus finanzas corporativas, ¿verdad? Ya sea una gran empresa o pequeña, y los saldos están en rojo, ¿cuánto tiempo es lo prudente? Porque todos los negocios tienen altas y bajas, ¿verdad? De pronto le puede arrojar saldo rojo. ¿Cuánto tiempo es lo prudente? Como para ver si realmente cierra o continúa. muy bien, gracias por su pregunta. Mire, muy interesante porque la respuesta es no hay un tiempo prudente, porque todo consiste de buen uso de las finanzas corporativas. Porque yo le puedo decir a usted, mire, hablemos de 6 meses. Si en 6 meses no genera la rentabilidad que esperamos, echémonos a la quiebra, vámonos a la quiebra. Pero ¿qué tal en esos 6 meses que nosotros ya tenemos ya que vamos a la quiebra? Existe un hecho, como decía en la teoría, no controlable. Por ejemplo, o buscar otras alternativas de inversión. El tema de la pandemia, o sea, todas las empresas a la quiebra. ¿Qué otra alternativa de inversión tenían en finanzas corporativas? Mira, vamos a rebuscarnos, vamos a vender mascarillas. Yo me dedicaba a vender granos básicos, pero eso se fue a la quiebra. Vendamos mascarillas. Reorientémonos. Pero si las mascarillas no funcionan, vendamos alcohol gel. Y si no funciona el alcohol gel, otra alternativa. Cuando hablamos de un tiempo prudencial, entonces había que tener una investigación más exhaustiva de las finanzas que tiene la empresa. Verificar más a detalle. De acuerdo, Lee. Bueno, como vamos con el tiempo, creo que ya estamos al A tres límite, ¿verdad? minutos. 3 minutos. 3 minutos. Bueno, entonces creo que para que no nos quedemos a media, licenciado, pues quizás concluiríamos con esta presentación. Muy agradecida por la información, por la retroalimentación que nos ha dado. Muy interesante todo. Y pues esa sería prácticamente la ponencia que usted ha hecho de un tema muy interesante. Le agradezco muchísimo hoy. Para Que pase buenas servirle. noches. Un gusto. Bueno, Hasta luego. igualmente, Adiós. buenas noches. Adiós.